Nos encontramos en este maravilloso lugar que es la Hospedería de San Francisco con nuestro amigo, compañero y candidato a la alcaldía, Ramón Jubera, con el que vamos a echar un ratito de charla, que no se trata de que yo charle muchas cosas, se trata de que ustedes conozcáis a Ramón, igual que lo conocemos mucha gente de Palma, y conozcáis a una persona que puede ser próximamente nuestro alcalde. Van a ser una serie de candidatos los que se van a presentar y entre todos estos uno es Ramón, y con él vamos a echarle un ratito en este maravilloso sitio que hemos dicho, que es el Salón de los Reposteros de la Hospedería de San Francisco. Y simplemente eso como para introducir esta entrevista. Ramón, estamos delante del pueblo de Palma del Río, de los palmeños y palmeñas, y como ya sabes, TV Palma llega a todos los rincones del mundo. Lo sé. Buenas noches en primer lugar y agradeceros, y a ti personalmente, porque desde hace mucho tiempo nos conocemos, y para mí es un placer echar un rato de tertulia con vosotros y con mis conciudadanos, que aunque no sea de Palma del Río de origen de aquí, pues soy navarro, pero me siento muy identificado con la población palmeña, porque llevo ya pues 33 años aquí en esta localidad, de la que me siento muy orgulloso. Que se dice pronto, ¿eh? A mí me encanta, ya lo sabes, que me encanta que nos paremos a charlar en cualquier sitio. Es verdad. Yo creo que eso tiene que ser, yo no sé decirte político, o todavía no eres político, pero para mí eso tiene que ser, ¿no? Estar en contacto con la gente, charlar con la gente, conocer a la gente, conocer sus problemas, porque es quizás la única forma de poder conocerlo y poder tomar medidas, tomar iniciativas para ayudarle, ¿no? Es que exactamente, yo creo que aquí ha habido una identificación del político excesivamente asociado con una determinada profesión, una forma de ganarse la vida, y se ha perdido mucho lo que fue originalmente en la época de la transición, en mi opinión, la idea del servicio al ciudadano, y por tanto tú eres uno más de la ciudadanía. A mí me encanta hablar, como sabes, Antonio, me paro en el bar, tomando un café con uno, con otro, y hablamos del campo, hablamos de fútbol, hablamos de los problemas que tenemos, de nuestros hijos, y creo que hay que recuperar el sentido del político como una persona normal, una persona llana, una persona honrada, honesta a carta cabal, que nunca meta la mano donde no le corresponde y que trate como un ciudadano más de ayudar, de colaborar, de ser un granito de arena en resolver la multitud de problemas que tenemos hoy en nuestras sociedades y en nuestros pueblos. Eso de la honradez es esencial, porque estamos viviendo una época dramática, se puede decir. No para uno de escuchar cosas todos los días, y esperemos que estas elecciones supongan un punto y final con el pasado y un comienzo nuevo, ¿no? Yo me gustaría que hablásemos de qué es de lo que se trata esta entrevista. Supongo que después nos hablará un poquito de qué es ahora Palma, pero esencialmente lo que queremos es que Palma del Río, los palmeños y palmeñas conozcan a Ramón Jubera. ¿Quién es Ramón Jubera? Pues mira, con mucho gusto. Muchos ya me conocen por mi trayectoria profesional, porque he sido maestro, y además me gusta mucho la palabra maestro. Muchos de mis alumnos, los padres de alumnos, me conocen, y me conocen en mi trayectoria profesional, ¿no? Pero bueno, pues no conocen quizá, porque llevo ya 6 años jubilado, no conocen muchos de los aspectos que ha sido mi vida, dónde ha estado, sobre qué ejes ha girado mi vida, ¿no? Básicamente yo soy, como he dicho antes, un hombre que procede de Navarra, de una familia muy humilde. Éramos 6 hermanos. Mi padre, el único sueldo que entraba en casa era el de mi padre, y para poder estudiar nosotros teníamos que ganarnos la vida. Yo recuerdo que ya con 14 años me puse a trabajar en Navarra, en la zona norte de Navarra. El que lo conozca lo puede identificar. Pues yo me dedicaba a segar hierba y a alimentar y ordeñar vacas. Ese fue mi primer trabajo para poder pagarme los estudios. Progresivamente he trabajado en Suiza, he trabajado en la mina, he trabajado en Altos Hornos en Bilbao, he trabajado en la construcción,
de camarero, quiero decir que creo que conozco todas las ramas del trabajo, porque además era una necesidad fundamental para poder yo seguir estudiando. Yo, todo lo que he hecho en mi vida, que soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona, me lo gané a pulso a través de mi esfuerzo, trabajando en verano, metiendo horas en Suiza, en Alemania, por ahí, para poder seguir pagándome los estudios. E incluso en la universidad, estando en la universidad, yo recuerdo el segundo año y tercer año de carrera, tenía que trabajar descargando camiones de productos químicos en un almacén para poder seguir pagándome el piso con los compañeros, la beca, los estudios, los libros, etcétera, y luego por la noche me iba de 7 a 11 de la noche a la Plaza Universidad de Barcelona a estudiar, y nunca, jamás, he suspendido una asignatura. Quiero decir que con esfuerzo y con ganas se pueden conseguir las cosas. Entonces, aquello me marcó profesionalmente. Cuando terminé la carrera, yo me presenté a oposiciones para catedrático de instituto, a un instituto que había en Hospitalet, en Barcelona, pero llevaba 2 años, yo tenía el gusanillo de la educación de personas adultas, y entonces, en colaboración con 33 personas más, de distinta ideología política, ideológica, religiosa. Allí éramos cada uno, como se dice, hijo de nuestro padre, nuestra madre. Pero, sin embargo, teníamos un elemento común, que era el luchar por conseguir que la educación de adultos era un derecho básico que tenían todos los ciudadanos. Porque había habido un ministro, que en el año 73, todavía, fijaros, en plena dictadura, que planteó que ya estadísticamente ya no había más analfabetos en España. Y nosotros le demostramos que aquello era una irrealidad. Lo que ocurre que cuando salían los ciudadanos, y muchos ciudadanos palmeños que me están escuchando y me están viendo lo recordarán, cuando pasaban la frontera les hacían un pequeño texto, firmaban y le daban el título de estudios primarios, con lo cual se acababa por decreto con el analfabetismo. En este tema yo tuve la fortuna, la inmensa fortuna, de conocer a mi añorado Paulo Freire. A mí me ha dejado impresionado cuando me ha dicho que conocía, que era amigo tuyo, porque hay una cosa que lo poquito que tú lo estás diciendo ahora mismo, estás diciendo una cosa muy importante, el tema de la educación, cómo todos esos trabajos, toda esa primera etapa de tu vida la vuelcas para conseguir estudiar. Qué importante es estudiar, porque ahora mismo hay un dilema en las calles, la gente joven sobre todo, que dicen que estudiar es para nada, porque están viendo que la gente que ha conseguido sacar su carrera ahora mismo está un poco perdida, no tiene sitio donde trabajar, y eso a las nuevas generaciones que vienen detrás le está diciendo que para qué estudiar. Sin embargo, vemos aquí la grandeza de estudiar, y además si lo unimos a Paulo Freire, es que a mí me encanta cuando él habla de que las personas que consiguen triunfar, que consiguen hacer su carrera y todas sus cosas, después no trabajen solamente para ellos, sino que vuelvan al pueblo para enseñar a ese pueblo. Yo creo que eso es lo que tú estás haciendo, ¿no? Para mí eso es fundamental, lo que aprendí de mi amigo Paulo Freire. Yo creo que fue el pionero en tema de lo que es la educación como un instrumento de transformación social y como un instrumento de desarrollo colectivo. Para mí fue lo que marcó mi vida a nivel de mi propio ADN y, en segundo lugar, de mi vida profesional, es decir, de mi identificación con valores de la dignidad, de los derechos de los ciudadanos, que somos todos iguales, y, en segundo lugar, lo que me marcó profesionalmente. Decía antes que yo tenía un doble camino que podía haber elegido. Podía haber elegido el camino de haber accedido a una cátedra de instituto a enseñar historia y geografía, historia moderna y contemporánea, pero a mí no me llenaba mucho. Y estando ya en el tercer examen de oposiciones, estábamos 17 seleccionados para el tercer examen, yo tenía el número 2, es decir, que aunque hubiera sacado la mínima nota, era seguro que yo podía acceder a la plaza de esa plaza de instituto. Pero a mí, como decía antes, el gusanillo de la educación de adultos, yo participé voluntariamente en el barrio de San Roque. Muchos palmeños, palmeñas conocerán seguramente un barrio que hay en Badalona que era de lo más, como se dice, lumpen, lo más marginal
casas de protección oficial que se inundaron, problemas sociales de todo tipo. Pues yo en aquel barrio me sentí muy identificado con aquellas personas y aprendí mucho de ellos. Había un alumno mío de Hinojosa del Duque, se llamaba Amador, como mi suegro. Y yo estaba estudiando entonces en la Segunda República la reforma agraria. Y me estaba estudiando a un autor que para mí era una eminencia en el tema de la Segunda República, de la reforma agraria, que era Eduardo Malefakis. Lo que yo aprendí con aquella persona que no sabía leer nada, ni escribir, lo que yo aprendí con aquel hombre sobre el proyecto de reforma agraria de la Segunda República en Andalucía, para mí fue mucho más didáctico y mucho más, con más rigor incluso, que lo que el propio Malefakis me lo podía dar. Quiero decir que la educación como interacción entre una persona puede ser iletrada, pero no es inculta, porque tiene una experiencia, tiene una vida y lo ha vivido. Y eso para nosotros era lo que marcaba por dónde debía caminar la educación. Y eso para mí significó el optar ya, prescindí, por tanto, de la oposición y mi vida profesional tiene que ir por la educación de adultos. Y un buen día llegas a Palma, ¿no? Te relacionas con los palmeños y palmeñas. Sí. Eres palmeño ya, palmeña. Llevas 33 años. ¿Y cómo es tu vida aquí en Palma? Porque has estado en varios... Estuviste, no sé si en el PSOE o has estado... Sí. Cuéntanos un poco de... Sí, bueno, pues cuento un poco mis orígenes, mi afincarme ya definitivo en Palma del Río, ¿no? Yo llego en agosto con mi mujer del año 1983, llegamos a Palma del Río. A mi mujer le asignan el Colegio Séneca, que también le marcó profesionalmente, porque ahí es donde inició todo el proceso de reforma en colaboración con muchos compañeros, amigos que tenemos aquí en la localidad. Y a mí me asignaron el colegio actual, entonces era el Duque de Rivas y ahora es el Carmona Sosa. Y entonces, en noviembre, me llamaron de la consejería, en virtud a lo que ya llevaba yo de experiencia trabajando en educación de adultos, pues yo era un maestro solo de adultos para todo Badalona, de 230.000 habitantes, y trabajaba solamente nombrado, después de muchas luchas, encierros, conseguimos que nos nombraran a los 33 y pusimos en marcha los centros de educación de adultos en Cataluña. Bueno, pues aquella experiencia me sirvió para que, aquí cuando llegué aquí, la consejería llevaba 4 meses que había impulsado el Partido Socialista el programa de educación de adultos de alfabetización de la Junta de Andalucía. Y me llamaron para la organización de este programa a nivel provincial. Y para mí fue, además de una satisfacción personal, un gran privilegio el poder colaborar con compañeros, el poder iniciar un proceso de alfabetización en Andalucía, igual que hacía 4 años que habíamos iniciado en Barcelona. E incluso tuve la fortuna de conocer a todos los maestros y maestras que había en Palma del Río, que participaban en la organización Vientos del Pueblo, que muchos de ellos salieron para educación de adultos y a los cuales tuve la fortuna de poder colaborar en su selección e iniciar un programa de educación de adultos en Andalucía. Es más, recuerdo con Manuel López Maraver, el primer alcalde democrático, mi amigo Manuel, que nos planteamos, porque nosotros queríamos darle un contenido radicalmente diferente a la educación de adultos, no solo en cuanto al qué educar, sino en dónde. Y entendíamos que el lugar era muy importante. Y ese había sido el gran fracaso de las campañas de alfabetización anteriores, si tú identificas el mismo contenido curricular, la misma estructura organizativa, que lo que provocó el abandono de estas personas que abandonan la escuela, si le repite lo mismo van a abandonar. Claro. De hecho, desde el punto de vista estadístico, los resultados de la campaña de alfabetización, que duró 10 años, pues redujo prácticamente en 1,5% solamente la tasa de analfabetismo. Estábamos por encima del 20 y tantos % en nuestro país. Y sobre todo en la población femenil, la mujer, que fue la que más marginada, como en todos los aspectos, y sigue todavía siendo marginada en muchas cuestiones, sobre todo en el tema del campo de la educación. Y, por tanto, creamos el programa. Y decía que la Casa de la Cultura actual, le planteé yo al alcalde,
a Manuel López Maraver: Manuel, sería bueno que compráramos ese caso, estaba para poder montar ahí el centro de educación de adultos. Pues mira, vamos a verlo y tal y cual, y se hizo. Y a mí me pareció aquello un gran éxito, un gran acierto, y ahí está. Ahí ¿no? está funcionando. Ahí está. ¿Y qué más cosas hace, que ha hecho Ramón? Bueno, aquí? entonces, del Dicen que si maestro, que si empresario, que si... ha tocado todos los palos. Bien, mira, además, por el tema de herencia de mi mujer, pues mi mujer heredó unas tierras de su familia, y a mí siempre me ha gustado, y además su padre que era un enamorado del tema del aceite, pues tuvo la inteligencia y la previsión económica futura, cuando en la década de los 70 empezó ya. Había un doctor, que era el doctor Sánchez Cobian, que decía, un cardiólogo, sí, que decía que el aceite de oliva era muy malo para la salud, para el tema del corazón y tal. Y entonces, se acordarán todos los palmeños y palmeñas de mi edad o algo de mi generación, pues la mayoría de los agricultores empezaron a sacar el olivar de la tierra de la campiña, ¿no? Y de la subbética y tal. Y creo que fue un gran error. Y mi suegro aguantó contra viento y marea contra aquel tema, y eso creo que ha sido lo que ha constituido nuestro, primero, interés, además de económico, desde mi punto de vista, el interés social, cardiovascular, saludable que tenía el aceite. Y ahora, la empresa de mis hijos, porque ya no es mía, la empresa que dirigen mis hijos, pues hemos estado colaborando y de forma gratuita y además de una forma absolutamente satisfactoria con un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona en el tema del aceite de oliva virgen extra y la importancia que tiene en la prevención del cáncer de mama y del cáncer de próstata. Y eso ahora ya está en un proceso de que se va a incorporar, está en debate en la Unión Europea, a incorporar como un elemento importante desde el punto de vista saludable para incorporarlo en las etiquetas de virgen extra. Y para mí eso ha sido una labor importante. El problema, como ha ocurrido en estos 3-4 años, que la crisis, o yo más bien diría que la estafa, el tema de los recortes en I+D+I, los recortes en salud, en bienestar, etcétera, en educación, pues hizo que hace año y medio, 2 años, este proyecto que ya estaba prácticamente terminándose en laboratorio y habíamos llegado a conclusiones muy importantes, pues me llama un día, se llama también como yo Ramón Escarchís, me dice: tocayo, lo siento, pero ya no vamos a poder seguir investigando, porque de 10 que empezamos a investigar el proyecto sobre la importancia del aceite como un alimento biosaludable, se ha acabado porque me he quedado solo. Y así hemos terminado. De cualquier manera, lo más importante del proyecto pues sigue avanzando en la línea que antes te he comentado, de lo que sería el tratar de incorporarlo como en la etiqueta del aceite de oliva virgen extra. Creo que eso es un factor que deberíamos, todos los poderes políticos, la administración debería hacer un esfuerzo importante en proteger los alimentos más básicos que tenemos. Quien dice el aceite, decimos la naranja, la dieta mediterránea, etcétera, porque creo que es nuestro futuro y nuestro plus de calidad y nuestro plus económico y de plusvalía. Estás hablando de la crisis, de la falsa crisis, como la has llamado. Yo estoy muy de acuerdo en eso, y porque creo que se han creado unas condiciones para que se produzca esta crisis. No sabemos hasta qué punto, qué poderes hay por ahí interesados, de qué forma, pero lo que sí es cierto es que ha roto con unos años de prosperidad y bienestar, que íbamos cada vez mejor, y de buena primera todo eso se rompe y entramos en esta lucha por la dignidad de la que tú te has metido de lleno desde el principio. Y desde ahí yo te preguntaría ahora precisamente eso, ahora Palma. ¿Qué es ahora Palma? Pues bien, porque tú ahora te presentas como alcalde, pero eso no ha sido de un día para otro, eso viene de un proceso, ¿no? Efectivamente.
Voy a hacer una breve resumen para que no cansar a los oyentes y a los palmeños y palmeñas que nos están viendo. Ahora Palma es consecuencia de las marchas por la dignidad, de las mareas y básicamente del movimiento 15M. El movimiento 15M llegó a decir, la juventud decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que sigamos manteniendo un Estado en el que cada vez tenemos menos derechos, cada vez hay mayor desigualdad, cada vez va aumentando más la deuda, cada vez se van enriqueciendo más unos pocos a costa de la pérdida de derechos, de salario, de condiciones, de trabajo, de la mayoría de la ciudadanía? ¿Cómo es posible que los poderes políticos estén adoptando políticas de no equidad? Es decir, que están favoreciendo la desigualdad. Y eso se manifiesta en que, por ejemplo, actualmente los salarios en España han disminuido y están por debajo de la mitad de la década del año 85. Si lo comparamos, por ejemplo, con Francia, el nivel medio salarial de cualquier trabajador en nuestro país está 27 puntos por debajo. Si hablamos de la brecha salarial en la mujer, ya ahí estamos hablando exactamente igual. Y no solamente es la pérdida, en alguna medida, del poder adquisitivo económico, que también es importante, sino también de la pérdida de derechos importantes en libertad de expresión, ley Mordaza, en libertades en convenios. Yo creo que el marco regulador de las relaciones económicas dentro de una empresa, y yo he sido pequeño y mediano empresario, deben estar basadas en una reglamentación, en un convenio, en el que el respeto a la no explotación, en el que el respeto a lo que marca el convenio, las reglas de juego, debe ser absolutamente para todo. Y, por tanto, no debe haber ninguna trampa en las relaciones laborales. La reforma laboral última, yo creo que ha dejado también sin derechos a toda esta ciudadanía que tiene el derecho a vivir de manera digna. Por eso, en todo este contexto de desigualdad, de aumento de la deuda, de pérdida de derechos, de pérdida de libertades, de pérdida y de un aspecto que yo creo que antes has señalado, como es el tema de la corrupción, que ya es lacerante, es sangrante. Hoy, sin ir más lejos, los dos detenidos, el señor Granados y el testaferro económico, 14 millones con 1 euros en Suiza, de lo que se han sacado de corrupción en sus tejemanejes de tipo de relaciones políticas económicas. A mí eso me parece que en el estado que marca de pobreza que está viviendo mucha ciudadanía en nuestro país, como lo manifiesta una organización que no tiene nada de sospechoso políticamente hablando, como es Cáritas o Intermonospan, a mí me parece que eso es una sangría, eso me parece que es una auténtica vergüenza, y creo que es hora ya de que haya una regeneración democrática y que, por tanto, los ciudadanos que queramos participar en política debemos ir, como te he dicho al principio, exclusivamente con la vocación de servir a los ciudadanos. Y para eso, ahora Palma, todos los candidatos que vamos con un código ético, y que firmamos como contrato. Yo no puedo, por ejemplo, cobrar más de lo que gano como profesional de jubilado. No puedo ganar más, porque entonces estaría haciendo de mi participación en la vida política un cargo profesional. Y yo huyo de eso, y creo que es bueno. Segundo lugar, en Ahora Palma, por ejemplo, es un aspecto que hemos incorporado nuevo, que es el concepto de revocabilidad. Si cualquiera de los candidatos que nosotros vamos en Ahora Palma salimos elegidos el día 24, la asociación que se crea en la agrupación de electores Ahora Palma ha creado un mecanismo por el cual, con un 20% de ciudadanos de esa asociación, podéis participar todos los palmeños que queráis, solamente firmando un código ético general, entendemos que podemos ser nuestro cargo revocado.
Y, por tanto, evitamos el tema del transfugismo, el tema de pasteleo o el tema de pactos por sillones, cuando yo creo que más bien hay que ir por un pacto. ¿Por qué? Por un pacto por resolver los problemas que tiene la gente. Es decir, los pactos no deben ser, en mi opinión, postelectorales, y eso lo tendrán que marcar cada organización, ¿no? Pero en principio, en mi opinión personal, el pacto debe ser beneficioso, no para los partidos políticos en cuanto yo me reparto este sillón o esta silla o este número de asesores, sino un pacto en el que la ciudadanía sea la que salga beneficiada de ese pacto. Quiero decir, creo que no hay nadie de forma que sea tan insensible, que no sea defensor de los derechos humanos y de las normas básicas del marco constitucional, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, a una sanidad pública. Creo que no hay nadie que individualmente, personalmente, pueda oponerse a eso. Pues bien, pues ya tenemos, yo creo, sobre la mesa un punto en el que, entre todos, debemos contribuir ¿a qué? A que Palma del Río, además de identificarse por la marca naranja, que es importante y que habrá que potenciar, también se marque por la dignidad de las personas y por la justicia social que cada vez sea mayor en Palma del Río. Y evitemos los criterios de desigualdad que yo creo que cada vez, que todavía existen mucho también en nuestra localidad. Una de las cosas que más me gusta de ustedes, porque me recuerda a otra época, cuando yo era muy jovencillo, se solía hacer esas cosas, y yo creo que eso es muy positivo, es que, porque a mí me gusta ya yo voy a todos los mítines que puedo, a todas las reuniones de ustedes, de cualquiera, porque me gusta informarme. Que una de las cosas que yo siempre le digo cuando escribo, cuando hacemos cualquier tipo de programa, siempre insisto en la necesidad de que las personas nos informemos. Muchas veces nos dejamos llevar por comentarios, y lo bueno es informarse directamente, hablar con las personas, enterarse de lo que se quiere hacer para conocer realmente qué es lo que quieren hacer los diferentes candidatos, los diferentes grupos. Sí. Yo pienso que sería muy interesante, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, perdón, te iba a decir primero el tema de cómo cualquier persona, yo he tenido la suerte de estar con ustedes en varias reuniones, y cómo cualquier persona de Palma, de cualquier sitio del país, puede venir a vuestras reuniones tranquilamente, sin ningún tipo de compromiso. Si quiere participar, participa, y si quiere callar, calle y ya está. Y eso es algo nuevo, algo que incluye a todas las personas de cualquier, como me has dicho antes, ¿no? Sí. Porque ahí puede ir cualquier tipo de persona, ¿no? Sí, porque yo creo, efectivamente, y yo creo que este es un poco nuestro ADN, que se enlaza con lo que antes te comentaba del tema del movimiento 15M. El movimiento 15M, en realidad, ¿cuál es el fondo teórico ideológico que está detrás de él? Pues yo creo que es el tema de la democracia real. Los ciudadanos estamos hartos de tener a representantes políticos que dicen que nos representan, pero que incumplen muchos de los aspectos de los programas, porque llegan al poder y para mantenerse en el poder hacen maravillas. No son todos así. También hay políticos de gran calado ético, político, personal, etc. Pero lo que es evidente es que ha habido una modificaciones sustanciales de planteamientos de programas, tanto por un partido como por otro. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Troika nos imponga a nosotros un conjunto de medidas, un decálogo, en el año mayo del 2010, en el que todas las políticas sean neoliberales? Es decir, recargamos toda la planificación económica, recae sobre los pobres. Y eso nos ha llevado a lo que muchos economistas llaman la política de austericidio, pues nos ha llevado al incremento claro de las desigualdades. En segundo lugar, la modificación, para mí con nocturnidad, que se hizo en agosto del 2011, de la supresión del artículo 135 de la Constitución, que yo creo que ha dado barra libre a entender que las políticas de recortes que está habiendo ahora, pues están fundamentadas desde aquel momento en eso. Yo creo que recuperar los aspectos de la ley marco, pero no solamente reivindicarla para el debate territorial, sino también para el debate de los derechos básicos que contempla la Constitución, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho tal. ¿Por qué no defendemos entre todos eso como un derecho
y que debe estar contemplado por ley, que debe desarrollarse en ley. Para mí, y lo he dicho alguna vez por ahí, cumplir la ley es hoy ser revolucionario. Y si a mí me identifican por revolucionario por eso, pues soy revolucionario. Pero yo creo... Que qué difícil es... Porque yo creo... Efectivamente, porque yo creo que la ley... Mira, yo tuve la suerte de nacer en el año 1948, que es el año de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en el programa, un programa que he visto ya ahora últimamente, de marco general autonómico de Podemos, aparece en honor al artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, todo el tema del derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda, en base a ese artículo. El derecho a la alimentación es que para mí es básico. Problemas de pobreza infantil y de alimentación. En el año 2014, la actual ministra de Agricultura reconoció por ley el tema de la pobreza infantil, de la alimentación, de la pobreza de la alimentación infantil, de muchos, de millón y pico de personas, de niños que estaban en situación de pobreza infantil. Y dio, en el presupuesto, dio 40 millones de euros para resolver ese problema. Matemáticamente traducido, eso significa la friolera, entre comillas, de 20 euros familia año. Si eso es resolver el problema de la educación, de la alimentación infantil, a mí me parece, y ahora cuando ves lo que comentaba antes, 14 millones en Suiza, y ves 40 millones para toda la población española infantil para alimentación, dice, pues aquí algo no encaja, aquí algo funciona mal. ¿Y nosotros para qué nos presentamos a las elecciones? Pues para aportar nuestro pequeño granito de arena, para aportar nuestra honestidad, para aportar nuestra dignidad, porque creemos que la lucha por los derechos es algo que nos hace felices, no solamente ya desde el punto de vista económico, de decir, yo creo que todo ciudadano que trabaja por los demás, que hace algo por los demás, psicológicamente incluso, se encuentra mucho más a gusto, es mucho más feliz, duerme mucho más tranquilo que el que nos dedicamos a estar permanentemente criticando, pero desde la barra de un bar, con todos mis respetos. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que eso tiene que ser así. Y por tanto, por eso hablamos nosotros de un concepto nuevo que apareció en el movimiento 15M, que es el empoderamiento ciudadano. Los ciudadanos tenemos la capacidad, el deber, la obligación, diría yo, palmeños, palmeñas, tenemos la obligación, todos los ciudadanos, de colaborar, cada uno desde su manera de entender la vida, si ideológicamente si es religioso, creyente, no creyente, pero creo que tenemos que juntar todas nuestras voluntades en conseguir que Palma del Río y toda nuestro entorno y nuestro mundo sea mejor. Construir otro mundo es posible, aunque sea una utopía, pero creo que hay que poner entre todos, cada uno su granito de arena, en decir, ¿cuál es el norte que tenemos que tener nosotros? Que las personas sean cada vez más dignas. No quiere decir que consuman más o consuman, también, que tengan un nivel de bienestar, pero también de bien ser, de poder relacionarse con la gente en situaciones de igualdad, en no ser discriminados por razón de sexo, ni por razón de raza, ni por razón de etnia, ni por nada. Yo creo que es algo que cualquier ciudadano de a pie, tenemos la obligación moral de hacer una llamada a la situación de emergencia en la que está viviendo nuestro entorno y nuestro país. Y que nosotros tenemos mucho que aportar cada uno, porque estamos viendo cómo cada vez está costando, pero cada vez hay más gente que se une a través de las asociaciones de vecinos, en asociaciones de todo tipo, cómo están funcionando un poco las distintas barriadas de Palma, barriadas preciosas, sobre todo en el tema de participación ciudadana, que yo creo que es algo fundamental, que hay que animar, porque quien conoce sus problemas somos nosotros, los que vivimos en nuestra calle, en nuestro barrio, y tenemos que hacer fuerza porque no podemos estar limitándonos a que nos arreglen otros los problemas, sea Ramón Jubera, sea cualquier partido, sea cualquier... No podemos estar esperando, nosotros tenemos mucho que aportar cada uno. Por eso me gusta esa llamada que has hecho a los palmeños y palmeñas, sobre todo por eso, porque es que tenemos que luchar por vivir con dignidad.
en relación a esto, ahora me vas a decir tú, pero sí, quiero también que pongamos un poquito los pies en el suelo, en Palma del Río. Sí. Porque tenemos que ver un poco la situación que estamos viviendo y, aunque sea así con 4 rasgos así superficiales, ¿qué le podemos decir a este pueblo de Palma del Río? Sí. Pues, por ejemplo, nosotros, en nuestro programa electoral, tenemos una serie de prioridades, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo económico basado en una economía sostenible, donde la agricultura, el sector citícola, básicamente, y otros sectores de la agricultura, tenemos un suelo que es una maravilla. Yo cuando estudiaba geografía en Barcelona, yo me acuerdo perfectamente, yo entonces no conocía a mi mujer ni tenía nada que ver con Andalucía. Pero en todos los textos de todos los geógrafos sociales, agroeconómicos y tal, la Vega del Guadalquivir era el vergel de Europa, no de España, de Europa. Y el otro día me decía un agricultor en el Priorato, tomando café allí en un bar que solemos juntarnos muchos y tal, me decía: Ramón, ¿sabes cuál es el problema que tiene la Vega del Guadalquivir? Que un producto mata. Y yo al principio no entendía mucho, pero luego recapacitando aquella frase y dándole vueltas digo, pues es que es verdad. Aquí hemos funcionado mucho en nuestra agricultura por imitación. Voy a explicarme. A un agricultor vecino le va muy bien este producto, bueno, todo el mundo vamos por ahí. O hay intereses macroeconómicos, en el capital extranjero que cada vez va viniendo más, etcétera, que tiene intereses en provocar caída de precios, etcétera, etcétera. Por tanto, hay problemas en el sector citrícola, que uno es el tema de la bajada de precios importante que se está dando en estos 3 años. El tema de, al bajar los precios, la sostenibilidad económica. Es decir, la capacidad de tesorería que tienen los pequeños y medianos agricultores. Porque además se ha incorporado desde hace 4 o 5 años todo el tema de introducción, que me parece muy bien desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, el tema del goteo, como riego, que es mucho más eficiente, pero eso ha llevado a unos gastos de cánones, aparte de gastos de agua, etcétera, que cuando la situación era más boyante desde el punto de vista económico, porque los precios eran mucho más competitivos, pues lo podíamos atender. Pero es que ahora mismo hay una situación, no solamente ya para los jornaleros, que también es otro problema, y las condiciones de trabajo y lo que hablábamos antes del convenio, sino incluso para la pequeña y mediana empresa, el pequeño agricultor, que tiene verdaderos problemas para poder hacer frente a lo que está generando como beneficio al campo. Por tanto, desde mi punto de vista, la lucha por el planteamiento de la diversificación y más políticas intervencionistas en ese tema creo que son importantes. Aquí, de hecho, se ha iniciado algo con la cooperativa de Vícar, yo lo aplaudo, es decir, a mí me parece, y por tanto estoy de acuerdo con los planteamientos del Gobierno, pero creo que no debe reducirse el tema, porque es que luego viene otro problema añadido. Lo local lo debemos resolver entre lo local, pero hay tanta interacción, y perdonad la expresión, hay tanta relación entre el desarrollo de lo local con los problemas que nos vienen desde otros marcos internacionales, que la relación cada vez se nos hace más difícil. Y voy a poner con un dato, creo que todos los palmeños y sobre todo los agricultores pequeños y medianos me vais a entender perfectamente. Hubo un acuerdo de la Unión Europea, votado por las fuerzas mayoritarias de la Unión Europea, en febrero del año 2012, que fue el acuerdo marco para el tema del desarrollo agroalimentario, de intercambio comercial entre Europa y Marruecos. ¿Qué ocurrió? En ese acuerdo hubo 2 problemas para mí muy importantes, como fue el tema de la eliminación de aranceles, la eliminación del número de toneladas que podíamos venir de Marruecos y la trazabilidad. ¿Qué quiere decir? La calidad del producto, así como yo cuando mando aceite de aquí a cualquier país, y me parece absolutamente necesario e imprescindible que sea realmente, marque la calidad que está analizado en todos los sistemas sanitarios. Cuando vienen productos de fuera, de Marruecos y tal, y los agricultores que me están escuchando, creo que lo saben, pues a veces en eso hay demasiado poco control. Y en segundo lugar,
La supresión de aranceles ha significado, por ejemplo, para la naranja, que hay una pérdida de un arancel que se pagaba, creo que eran, no sé exactamente, pero alrededor creo que de 6 céntimos. Es muy difícil poder competir con una empresa, básicamente alemanas y extranjeras en Marruecos, en el tema cítricola, junto con la monarquía marroquí. Es muy difícil competir cuando los niveles de salario, de costos de la producción de naranja en Marruecos es radicalmente inferior a lo que estamos dentro. Con lo cual, si no aplicamos un criterio de comercio justo, pues estamos en una situación de debilidad. Y lo que está pasando ahora, que viene ahora con una absoluta poca transparencia, con el tema del tratado internacional Europa-Estados Unidos, que puede posibilitar la entrada de transgénicos y donde los lobbies, grandes multinacionales de los sectores agroalimentarios, puedan determinar legislación en cualquier país europeo, al menos es lo que las noticias que yo he leído y me voy informando sobre lo poco que hay de claridad en el tema, creo que es un factor también importante tener en cuenta. Quiero decir que el planteamiento político no debe abarcar solamente al carácter local, que sí, y estoy de acuerdo con muchas cosas que están haciendo aquí, a nivel de economía a nivel local, pero que también debemos ser muy coherentes en los planteamientos políticos cuando nuestras organizaciones políticas adoptan medidas o propician medidas que están contradiciendo o están echando por tierra la labor que se hace a nivel local. Y para mí eso es uno de los aspectos que creo que hay que también tocar. Sí, hay una cosa, yo eso lo veo fundamental, pero a la gente normal, a la gente sencilla de la calle, muchas cosas de estas no llegan. Lo que llegan son los problemas que tienen, las circunstancias reales que viven en el día a día, este jornalero que sale al campo, que muchos días no tiene trabajo, que le pagan muchas veces lo que quieren, con este problema que tiene con la inmigración. Por supuesto todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero vemos que hay mucha competencia, se podría decir, desleal. Las amas de casa que no les llegan los dineros a final de mes. Ahora empieza la campaña electoral precisamente esta noche y me has contado antes que vais a ir barrio por barrio, queréis conectar con la gente, estar con la gente. ¿Qué le vais a decir a la gente? Pues mira, de hecho nosotros estamos haciendo un programa electoral que no se hace en un despacho. Llevamos ya 6 meses trabajando con todo el tejido asociativo, cultural, profesionales de diversos campos, para la identificación de necesidades. Nosotros creemos que la política debe tratar. Nosotros, evidentemente, no somos una varita mágica, ni vamos a solucionar todos los problemas de la ciudadanía palmeñana absoluto, ni no nos sentimos con la cuerda como para hacerlo, pero sí que ofrecemos un instrumento. Ahora Palma es un instrumento que tiene toda la ciudadanía para decidir en aspectos, por ejemplo, sobre cuáles son las prioridades que deben regirse en la definición de los presupuestos. Por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de la pobreza energética. Hoy prácticamente el 80% de la ciudadanía dedica más de un 15% a tema de energía. Y ves hoy el tema de la luz y te dicen que ha subido un 7 y pico por ciento. Y estamos permanentemente así. El tema de las energías renovables. En fin, yendo a lo concreto. Yo creo que el tema de la pobreza energética, luz, agua, gas, el tema de la alimentación infantil, el tema de la pobreza de gente que no llega a final de mes. Y además cada vez se da más el fenómeno, yo lo vivo en mi casa y soy bastante privilegiado porque tengo 2 sueldos de jubilado, pero yo vivo en mi casa, en mis hijos, comemos todos los días en casa y a final de mes llegamos justo con 2 sueldos. Yo me pregunto, lo comentamos muchas veces, ¿cómo hay en Palma del Río, cómo tiene que haber todavía población que para llegar a final de mes, qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Y yo creo que eso tiene que ser un pacto total de todos los partidos que que nos presentamos a estas elecciones, tratar de resolver la emergencia social. Hay un aspecto importante que también queríamos ver, porque nosotros también hablamos de transparencia y creemos que hasta el último céntimo que se gasta en una administración,
sea el nivel que sea, local, autonómico, estatal, debe hasta el último céntimo ser conocido por todos los ciudadanos en qué se ha gastado. Y para eso hay una deuda reconocida por Hacienda del Ayuntamiento de Palma del Río de 10,5 millones de euros a finales del 2013 y principios del 14. Yo los últimos datos no los tengo, pero evidentemente si no ha habido ningún dato más, quiere decir, o sea, bien o no lo sabemos. De cualquier manera, independientemente de cuál sea ahora mismo el estado de cuantía de la deuda, nosotros entendemos, ahora Palma entiende, que la ciudadanía tenemos el derecho de conocer hasta el último céntimo en qué se ha gastado ese dinero. En tercer lugar, nosotros hablamos de política de prioridades. Y hay infraestructuras a las que se están dedicando, que después quedan bonitas y que están bien, pero que a veces, si yo no tengo para pagarme un coche de un Mercedes y tengo para pagarme un 600, pues me tendré que pagar un 600. Si eso contribuye a que vayamos eliminando la tasa de desigualdad que hay en nuestra localidad. Como para nosotros el lema, vuelvo a decir, es por la dignidad de todas las personas, si la política de prioridades tiene que estar encaminada a reducir cada vez más las diferencias entre los más ricos y los que menos tienen. Actualmente en España es sangrante el dato, que lo ha publicado Oxfam Intermón, nadie más, y después lo reconoció la Unión Europea. La diferencia entre el salario de un máximo dirigente de cualquier empresa del IBEX y el trabajador que menos cobra es de 127 a 1. 127 a 1. Si esto no es desigualdad, yo no digo que vayamos a ser todos, yo no digo que todos vamos a tener que ganar igual, ni todos, que yo creo que pero hay unos márgenes, y hay unos márgenes que son, desde el punto de vista ético, a mí me parece que deben ser más racionales. Es imposible, por salvo que haya dioses, que yo creo que hay nadie, no somos dioses, que ganen 127 frente a otro que gane 1, por mucha responsabilidad que tenga esa persona. El planteamiento ético lo decía, fijaros, Ángel Gabilondo, el que va de candidato por el PSOE, que es filósofo. Decía hace poco en una entrevista que le hicieron que el comportamiento ético tiene mucho que ver con la justicia y la libertad. Ética es igual a justicia y libertad. La justicia es injusto que haya un margen de ganancia entre 127,1 y la libertad que la sociedad tenga la libertad de poder exigir a los poderes públicos, a los empresarios, a los trabajadores también el esfuerzo, a todos tenemos que arrimar el hombro en la dirección de decir, vamos a construir una sociedad con mayores cuotas de ética, es decir, de justicia y de libertad. Me has dicho antes que el problema es por un futuro con dignidad y me has dicho también que lo vuestro no es un partido, que es una agrupación de electores de todo Palma del Río, sí, de todos los sectores, y Ramón Jubera va a encabezar una lista, se va a presentar como alcalde. Sí. ¿Y qué le decimos a los palmeños y palmeñas? ¿Por qué crees tú que deben de votaros? Bueno, pues nosotros pedimos con toda la humildad el voto a Ahora Palma, porque somos un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hemos venido aquí sin ningún interés profesional ni político de profesionalización, sino exclusivamente para contribuir, para ayudar, para aportar nuestro granito de arena y que sea una agrupación que tengan una herramienta a todos los ciudadanos para que de forma permanente puedan ir aportando cuáles son las decisiones que, si nos dan su voluntad de poder dirigir el Ayuntamiento de Palma del Río, tenemos el compromiso ante los ciudadanos de cada mes todos los representantes, los cargos electos que salgamos elegidos en el Ayuntamiento, el compromiso de someternos a la asamblea que es formada por la Asociación de Agrupación de Electores, entre las comisiones del Ayuntamiento y el Pleno, a que todo el orden del día
que hay en el siguiente pleno, cualquier aspecto de ese orden del día, cualquier ciudadano tenga la posibilidad de dar su opinión sobre cómo desarrollar y cuál es el posicionamiento de los que estemos elegidos, si somos elegidos en el ayuntamiento, cuál es nuestra posición. Por tanto, nosotros decimos, nosotros somos mensajeros o carteros de la ciudadanía. No somos nosotros un partido ni tenemos un fin en nosotros mismos, sino que nosotros somos el correo, el cartero de la opinión de la ciudadanía palmeña en cómo cree que debemos afrontar, con una única condición, y es que todo lo que sea tiene que redundar en lograr que todos los ciudadanos vivan con mayor dignidad. Por tanto, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la Constitución, lo que marca de derechos básicos, es el punto de partida y el punto final que nos orienta a participar en Ahora Palma en las próximas elecciones. Decía una canción por ahí, no sé si era, no me acuerdo ahora mismo, si era de Víctor Manuel, de que con un voto no cambiamos casi nada. Yo creo que los palmeños y palmeñas tenemos que mentalizarnos de que Palma del Río es cosa de todos. Que todos tenemos, independientemente de nuestras circunstancias económicas, de la zona de Palma donde vivamos, del trabajo que tengamos, que todos tenemos que participar en Palma del Río. Que si no, nuestra voz no llega a ningún sitio. Y yo invitaría desde aquí, yo creo que tú estás en la misma línea, a que tomemos conciencia de que todos en Palma del Río tenemos los mismos derechos, y todas. Y que una vez que se vote, primero es fundamental que nos informemos bien, como estamos haciendo hoy a través de Ramón, que vayamos a las reuniones, a los partidos, a todas las diferentes opiniones que haya en nuestra ciudad, que nos informemos y que hagamos un voto en conciencia el día 24. Y a partir de ahí que sigamos trabajando cada día, desde donde nos encontremos, porque será lo mejor que podamos hacer por nuestra ciudad. Desde Palma del Río, desde TV Palma, queremos mantener esta serie de entrevistas. Vamos a tratar de entrevistar a todos los candidatos a la alcaldía de Palma del Río para que todos ustedes que estéis ahí podáis conocer directamente a quiénes pueden ser nuestros representantes en las próximas elecciones. Ramón, ha sido un placer estar contigo. Si quieres decirle algo para terminar. Pues solamente animaros a participar, además ofrecernos, como nos ofrecemos, que nuestro trabajo en la política no termina el día 24 de mayo, sino que es cuando comienza. ¿Por qué? Como ha dicho Antonio, la ciudad de Palma del Río será lo que vayamos construyendo día a día, no solamente el día de las elecciones, que también, pero también en el día a día. Y por eso, Ahora Palma ofrece su agrupación y la asociación que se genera a través de la agrupación para que todos los ciudadanos, en el transcurrir de la próxima legislatura, puedan hacernos llegar cuantas aportaciones, cuantas sugerencias, cuantas iniciativas sean en beneficio del bienestar general y de la dignidad de las personas de todo Palma, que es nuestro único objetivo, lo que nos mueve a presentarnos en las próximas elecciones municipales. Muchas gracias por vuestra atención y darle las gracias a mi amigo Antonio en particular. Y a TV Palma. Está con ustedes cada día más, entrará en vuestros hogares y formará parte de vuestras vidas. Lo intentaremos cada día con nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas.